Está con nosotros una vez más Brenda, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Avyade. Pues estamos muy bien y pues muy atentos a esta sección porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestros hijos y eso siempre va a ser un foco para las mamás. El juego. El juego como una manera de aprender. Cuéntanos un poquito de esto. Es padre este tema, me gusta mucho porque la importancia que tiene el juego en la vida de los niños va más allá de lo que a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Tiene que ver va más allá de entretenerse, va más allá de la simple diversión que obtienen del momento del juego, sino tiene que ver, como tú dices, con el aprendizaje, tiene que ver también con el establecimiento de normas a la hora del niño involucrarse, por ejemplo, con otros niños o con otras personas que estén jugando, pues ahí tiene que haber normas. Entre los mismos niños, por ejemplo, es padre ver cómo se van desarrollando las normas. Si no hay el cumplimiento de normas, ellos mismos van generando una consecuencia, cómo se tienen que llevar a cabo todas estas reglas durante el juego, los turnos, el respeto de turnos también es bien importante. Entonces, realmente lo que hacen los niños durante el juego, entre otras muchas cosas, es ir aprendiendo sobre las mismas normas sociales. O sea, por ejemplo, si nosotros dentro de la sociedad platicamos, por ejemplo, alguien que está interrumpiendo constantemente, pues de repente es incómodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los juegos, pues el respeto de turnos, toda esa parte tiene que ver con el seguir las normas. También, bueno, durante el juego tienen que aprender a negociar, tienen que aprender a tolerar la frustración, que es algo que vemos que hay un conflicto muy importante actualmente, ¿no? Que los niños de repente les cuesta trabajo tolerar la frustración. Y bueno, ahorita nos estás hablando de todas como beneficios y consecuencias de saber jugar o no saber jugar. Pero esto, ¿a qué edad empezamos a trabajarlo con los niños? Porque de repente justificamos y decimos, están muy chiquitos, ¿no? Ahorita no, ¿qué van a saber de normas o de límites o de reglas? Pero sí es importante que desde chiquitos se los vayamos enseñando, ¿no? ¿Sabes qué? Como papás o como adultos desde chiquititos, nosotros es una forma de interactuar. Finalmente, por ejemplo, hay muchos papás que de repente quieren que los niños se entiendan como adultitos, ¿no? O sea, es a través del juego que nosotros podemos enseñarles muchas de estas normas y desde siempre, pues también va a ser una forma de interacción que nos puede ayudar a mejorar el vínculo, porque va a ser algo como afectivo, algo divertido, algo positivo y no mediante regaños, ¿no? Es importante que también, por ejemplo, si durante el juego, a lo mejor, pues no sé, como, ay, espérate, no es tu turno, como esta parte, que los ayudemos a guiarlos, pero que no sea a base de regaños, que no sea como que todo súper incómodo, ¿no? Okay. También es importante, pues dentro de esta misma interacción que ellos van obteniendo o van generando durante el juego, es que nosotros estemos atentos también. Ahí podemos ver mucho de la parte emocional también de nuestros niños e inclusive si nosotros somos como muy atentos a veces vemos nosotros como papás somos modelos, ¿no? Entonces en este mismo juego, en este mismo que se reflejan las emociones, podemos ver también errores que a lo mejor nosotros estamos cometiendo o si los estamos regañando como muy fuerte o cómo lo están percibiendo ellos, porque lo reflejan también en el juego. Y es que el juego también es un ambiente que les genera como seguridad, es decir, de repente ellos pueden generar actuaciones, ¿no? De los personajes o de los mismos juguetitos, etcétera, pero y pueden ir como buscando soluciones, nosotros también podemos irle generando soluciones durante el juego, pero que ellos pueden ir experimentando sin que pase algo. Entonces esto también les genera seguridad, porque pueden ir experimentando, pero no hay como consecuencias graves en ese sentido, ¿no? ¿Y estos juegos van cambiando de acuerdo a la etapa de cada niño? Sí van cambiando. Por ejemplo, cuando son más pequeñitos, pues mucho de lo que hacemos durante los juegos son cuestiones sensoriales, ¿no? Ya por ahí de los 3 años y más grandes, pues empiezan un poquito como los personajes, imaginarnos cosas, la creatividad. Ya más grandes, pues viene toda la parte de las normas, como más establecidos. Sí van cambiando conforme la edad y conforme su desarrollo cognitivo. ¿Y qué pasa con estos niños tramposos, ¿no? Los niños que hacen trampa en los juegos. Supongo que también tiene que ver un poco esto ya en una personalidad adulta. ¿Se refleja un poco que de niños hagas trampa, no sepas jugar, te saltes tu turno, no tengas paciencia? ¿Qué es lo que generalmente cuando hay trampa pues está habiendo poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces como que busco ganar a toda costa, de repente control de impulsos, cosas de este tipo que bueno, sí puede verse reflejado de alguna manera en la adultez, pero por ejemplo, mientras más expongamos al niño este tipo de situaciones y le enseñemos
amablemente, afectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, vamos a hacerlo diferente, ¿no? O sea, como señalándole, pero sí enseñándole, sí exponiéndola a la situación. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen los papás es como, entonces ya no juego y vete para allá, ¿no? Digo, sí va a haber consecuencias, evidentemente si el niño está con otros niños y hace trampa, pues como parte de las normas y de las reglas sociales posiblemente le señalen o lo hagan a un lado, ¿no? Que es como también otros modos en que va a ir aprendiendo. Pero nosotros como papás podemos irle ayudando a trabajar esta tolerancia a la frustración, esta impulsividad. Y dado que el juego lo vamos a hacer de una manera consciente y no solo como una manera de entretenimiento, como bien lo acabas de decir, como papás en estas vacaciones sobre todo, ¿qué tanto es el tiempo que tenemos que estar con ellos jugando? A veces damos cantidad, pero no calidad. Varía, obviamente va a variar de acuerdo a la familia, de acuerdo al tiempo que tengan los papás. Pues bueno, una cosa es que los niños estén de vacaciones y otro que los papás estén de vacaciones. Sí. Pero el tiempo que les dediquemos, que lo hagamos con la mejor calidad, como tú dices. Es decir, a veces sí estamos haciendo como que juego, pero como que con mala cara, como que ya jugué tantito ya, o con el celular, que ahorita se da mucho, ¿no? Entonces sí tratar de dedicar ese tiempo a las cosas que le gusta a nuestro pequeño, o que nos gusta a ambos, también ir variando, porque pues también les tenemos que enseñar que no todo es como él quiere o justo lo que él quiere, sino ir negociando, ¿no? Porque esto mismo se va dando entre los mismos pares, entre sus compañeritos, pero sí tratar de hacer cosas diferentes. Bueno, mucho se habla actualmente de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues si no queremos que estén pegados ahí, también nosotros tenemos que invertirles tiempo. A veces es como, ya no juegues con esto, pero ponte a jugar algo diferente, ¿no? Pues bueno, si al niño le llama la atención, también nosotros necesitamos ayudarles un poco a tener ideas diferentes, ¿no? Entonces sí vale la pena invertirle tiempo para aprender juntos, para divertirnos juntos y para generar este vínculo, para mejorar este vínculo afectivo. Es donde nosotros podemos convivir, enseñarles de un modo diferente y que también nosotros veamos qué es lo que estamos haciendo bien o en qué necesitamos mejorar también ante la imagen que estamos dando con ellos. Ay, pues toda esta información hay que tenerla muy en cuenta porque a nuestros niños les va a servir aprender a jugar y no solo aprender jugando. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos. Espero que les sea útil, mucho gusto. Muy útil.